el español es una lengua muy lógica. ¿Por qué? Porque mantenemos siempre activos todos nuestros tiempos verbales. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que nos interesa es lo que es contar una historia. ¿Vale? Vale. ¿Cómo contamos una historia? ¿Qué es lo importante? Entonces, cuando contamos una historia, normalmente contamos una historia del pasado en el que no vivimos. ¿Ves? Ujú. Sí, Ok. Entonces, eso te puede descartar, en cierta manera, el pasado compuesto. sí, ¿Por sí. qué? Al menos que hagas una referencia, por ejemplo, tú empiezas contando la historia diciendo, ay, sabes, desde pequeño siempre quise, o siempre he querido, perdón, ir a Egipto. Siempre he querido ir a Egipto. Ujú. Y el mes pasado lo conseguí, fui a Egipto, ¿lo ves? Pero Ujú. luego la historia en sí tú la vas a contar en pasado, porque es un pasado cerrado, ya no entra tanto el pasado compuesto. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el pasado simple, ¿ok? Y en ese Ujú. pasado simple, que sería el equivalente al passé composé en francés, aquí vamos a hablar de qué. Ya lo hemos dicho, acciones puntuales, ¿ok? Ujú. Y cuando hablamos de acciones puntuales decimos que no se repiten, Ujú. ¿vale? Para resumir esto. Luego, ahora vamos a ver los verbos, ¿ok? Ujú. Entonces, que no se repiten. Son acciones también rápidas, rápidas, ¿vale? Se cerró la puerta, por ejemplo. Se cerró la puerta, ¿ok? Se rompió el vaso. ¿M? Y Ujú. tenemos, por ejemplo, marcadores como de repente, ¿ves? De repente se rompió o se cerró la puerta con el aire, ¿no? Tiene que ver con, sobre todo, dar información, Ujú. ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de las noticias, ¿ah? Las noticias, un hombre mató a su mujer, que eso pasa mucho, ¿sí? Eh, y el hombre asesinó a la mujer con un cuchillo horrible. Las fuerzas de seguridad llegaron tarde, no se pudo hacer nada. ¿Lo ves? Son acciones cortas, información. ¿M? Ajá. Y como hemos dicho, ya te lo he explicado, tenemos marcadores temporales como ayer, la semana pasada, el mes pasado, ok. Pero lo que me interesa sobre todo es en la historia. Luego tenemos, ¿qué pasa? Tenemos el imperfecto. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos con el imperfecto? El imperfecto es todo lo contrario. En el imperfecto vamos a tener acciones habituales, ¿ok? Acciones habituales que se repiten. No importa que sea, tú me estás hablando, imagínate, de tus vacaciones de 2 días, ¿ok? O 3 días, no importa, pero acciones habituales es cada mañana íbamos, comíamos, desayunábamos en el restaurante del hotel, ¿ves? Dábamos un paseo por la playa. ¿M? Ujú. O cuando yo era pequeño, cada día iba al colegio en autobús, ¿ok? O iba en bicicletas, son acciones Ujú. habituales, ¿lo ves? Luego tenemos, por supuesto, las descripciones, descripciones en pasado, ¿vale? Y podíamos decir cómo era tu casa, cómo era tu abuelo, cómo era tu colegio, cómo era tu mejor amigo, ¿lo ves? Son toda la descripción, no tienes ni que pensar. Y Sí. luego, ok, está claro. Y luego tenemos lo difícil aquí, lo que hemos hablado, acciones, lo que llamo acciones largas. Son acciones largas porque son acciones que forman el contexto donde Ujú. se va a desarrollar la acción, ¿ok? Ujú. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un contexto. ¿Cuál es el contexto? Lo que hemos hablado el otro día. Tenemos una acción larga. ¿Y qué podemos decir? ¿Cuándo? Mientras.
Por ejemplo, aquí tendríamos cuando, mientras, ¿ok? Ujú. Que lo Sí. hemos visto. Mientras estaba en clase de español, por ejemplo, ¿ah? Aquí tenemos Ujú. una acción larga y es una acción que va a crear el escenario, el contexto. ¿Lo ves? Estamos en clase de español. Bien. Ujú. Y de repente, la tierra tembló. De Tembló. repente, la La tierra, tierra, sorry, que se lo escribí un poco mal. La tierra ¿qué es? tembló. ¿C'est-à-dire quoi? Se sabe, un terremoto. ¿Ok? Tremble. Ah, Il y c'est a la eu un terre. tremblement de terre. Tu vois, il y a eu un tremblement de terre. Mhm. Y de repente tembló la tierra. ¿Lo ves? Mhm. Entonces, el escenario, el contexto, la descripción de la situación es en imperfecto. Y luego dentro de ese escenario ocurre cosas. Eso que ocurre puntual es en pasado simple. Sí, 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 ¿Ok? lo entiendo bien. Perfecto. Sí. ¿Ok? ¿Está claro? Es claro. Vale. Ahora vamos a ver, vamos a parar aquí la grabación, que quería que entendieras esto. Mhm. Y vamos a ver el sí. Entonces, el verbo, por ejemplo. ¿Qué dificultad se te plantea a ti a la hora de memorizar el verbo, a la hora o sea, ¿qué sientes tú que te falta, que no puedes usar el Me verbo de manera falta espontánea? es trabajar un poco más los Ujú. Los verbos, sí. verbos. Y, entonces, pienso que no me falta mucho en el ámbito del asunto de los verbos, porque estoy trabajando y me parece que es mi error regularmente, Claro. pero Y echas un vistazo. Yo creo que lo que tienes que intentar es hacer asociaciones, ¿vale? Encontrar cuál es el mecanismo que realmente te sirve para... ¿cuál es el mecanismo, la clave del verbo, por ejemplo? Vamos a ver un poquito rápido aquí, lo vemos juntos. Tomamos vale, para que podamos ver. Ahora lo vemos, perfecto. Así lo puedo yo escribir también, espera un momento. sí. Vale. Ajá. Lo que habíamos visto, este cuadro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este cuadro, por eso porque aquí puedes, con este cuadro, puedes visualizar de golpe toda la situación, ¿vale? Entonces, evidentemente, aquí tienes que estar pendiente de las terminaciones regulares. ¿Ok? Mhm. ¿Qué significa? Que la terminación va a depender de cada verbo, ¿ok? Sí. Entonces, va a depender, perdón, si es ar, si es er o ir, Sí, sí. ¿vale? Entonces, Esto sí, sí, lo entiendo bien. lo tienes claro. Sí, Luego sí. tenemos, acuérdate, los cambios vocálicos, que es un poco más o aburrido, complicado, no Sí, sí. complicado, me voy. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdate que son diferentes que en presente. En presente teníamos yo, tú, él y ellos, ¿ok? Mhm. Mientras que nosotros y vosotros no cambiaban, ¿ok? Sí, Yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos, ¿vale? Aquí no, aquí tenemos las terceras personas son las que van a cambiar, ¿vale? sí, sí. Ok. Y tanto aquí como la o dormir. Dormir es él duerme, pero yo dormí, perdón, yo dormí, pero él durmió. Fermé. Es esa, durmió, ¿ok? O Dormir. sí, yo Ouais. morí, él C'est la murió. troisième personne, les deux troisième personnes singulier et pluriel qui changent. César, exactamente. Mhm. ¿Vale? Y aquí igual con el Y, que es importante porque es yo caí, por ejemplo, yo caí, pero él cayó. ¿Lo ves? Mhm. ¿Entiendes?
Entonces, ahí sería la tercera persona. Y aquí también tienes claro, porque hay que cambiarlo, ¿ves? Igual, cayeron, huyeron, contribuyeron, ¿lo ves? ¿Ok? Entonces, evidentemente, tienes que entender esto. Luego vienen los irregulares, que tenemos dos problemas. Tenemos el problema de la raíz, ¿ok? Sí. De la base, vamos a llamar la racine, Sí. tenemos la base que va a cambiar, y Ujú. también tenemos la terminación irregular. Y esta terminación irregular va a servir para ar, va a servir para y va a servir para ir, para los tres. ¿Ok? Oui, d'accord. Que esa es la clave. Entonces, esas terminaciones se llama la terminación irregular. Aquí ya no importa si es ar, ir, no importa. Lo que importa es que son los verbos irregulares, tienes que saber cuáles son, ¿ok? Vale. ¿Lo ves? Y aquí tenemos verbos importantes, entonces se clasifican por U, por I, ¿vale? Y J, Sí. ¿ok? Claro. Ok, me parece muy claro. Muy claro. Entonces, ya es una cuestión, por ejemplo, pues de eso, de ponerte, tienes que aprenderte la base primero, pero son verbos que usamos continuamente, son verbos muy útiles, muy importantes, entonces no vas a tener dificultad Sí, sí. para aprenderlos, ¿vale? Y luego tenemos, por supuesto, esto es importante, yo, Sí, sí, lo conozco. Eso. César, yo fui un buen alumno Ujú. o yo fui al cine, Sí, ¿vale? sí. Ok, esto está claro. Luego, con respecto al imperfecto, ¿tienes algún problema? El imperfecto es tremendamente fácil. Sí, es fácil. Imperfecto me parece fácil. Vale, lo que a veces haces, intenta no hacerlo, lo que a veces haces, espera, voy a quitar esto de aquí. Attends un moment, on va enlever ça, dejar de compartir. Lo que a veces te ocurre es que es normal, me confundo, porque también en francés es una cuestión también que viene del francés, quiero decir. En el francés el imperfecto Ujú. siempre igual, Sí, ¿entiendes? sí, sí. Más o Es menos, sí, sí. Es igual. es igual, no hay una diferencia entre No. verbos con verbos sí, están. Pero en Mm. español, como tú tienes ar, por un lado es aba y por el otro ir es ia, tendéis a veces a meter el ia en el ar, en los verbos con ar. Sí. Entonces, intenta hacer la asociación fonética de Ujú. decir ar, aba, cantaba, hablaba. Cantaba, hablaba. Donc ça va donner cantabas, cantabamos, cantabais, cantaban, c'est ça? César, Et hablaba, non, hablaba, hablabas, hablaba, hablabamos, hablabais, hablaban. perfecto, César, ¿ok? Entonces,